Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Chela de Ferrari, soy directora del teatro y estoy aquí solo para darles la bienvenida y para presentarles a Víctor Krebs, conductor de este evento. Él va a presentar a nuestros importantes invitados de hoy. Muchas gracias, quiero realmente agradecerles su presencia aquí esta noche a todos. Y paso a esta presentación. Víctor Krebs es limeño de nacimiento, pero vivió muchos años en Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela. Desde el 2004 es profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha escrito varios libros, entre los cuales están Del alma y el arte, 1998, La recuperación del sentido, 2008, y El impulso pigmaliónico, en imprenta, hasta el 2013. Actualmente prepara un libro electrónico sobre el cine, el psicoanálisis y las nuevas maneras de pensar en la posmodernidad. En su faceta de filósofo pop, es fundador y director de DJK, Curaduría Filosófica, un proyecto de aplicación de la filosofía en todos los ámbitos de la cultura. El año pasado fue coorganizador con la Fundación Telefónica y Alta Tecnología Andina de las celebraciones por el centenario de Marshall McLuhan y curador de la muestra de arte Ciudadano Interconectado, el futuro es hoy, sobre la evolución y la transformación de la conciencia humana a partir de los nuevos medios. Y desde el año pasado también ha sido productor y conductor de las conversaciones en la plaza, de la cual esta es la primera del 2012. Los dejo con él. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Chela. Es para mí un gran placer y un honor estar otra vez aquí. Estoy entusiasmado porque las conversaciones en la plaza, el concepto de las conversaciones en la plaza me parece que es sumamente oportuno en nuestra época acá en Lima, el abrir espacios donde poder conversar acerca de las cosas que realmente nos nutren el alma y que no encontramos dónde hacerlo. Ese concepto a mí me parece que coincide digamos, con el propósito de este teatro, que cada vez crece más, cada vez nos presenta obras de mayor envergadura y de muchísima cultura. La idea de estas conversaciones es precisamente abrir un espacio donde podamos elaborar, reflexionar, ¿no? Y adquirir una nueva conciencia a través de la cultura que nos trae el teatro. Tenemos ya un año haciendo esto, hemos hecho 3 obras, esta es la primera en este año. Esperamos que realmente capte la atención de la gente. Yo creo que la gente que ha venido ha estado muy feliz. La mecánica es muy fácil, la mecánica es la de una conversación. La idea es que aquí nosotros nos sentamos a conversar. Esto no es un conversatorio académico en que cada uno tiene algo que decir, es una conversación espontánea, que es un experimento también, porque eso de hacer una conversación espontánea de esta manera tan artificial es un poco contradictorio, pero bueno, probamos a hacerlo y más que nada estamos inspirados, y por eso agradezco a mis invitados, estamos inspirados primero por el propósito de las conversaciones, segundo por la misma experiencia que hemos tenido en el teatro con esta obra Rojo que hemos compartido todos, ¿cierto? Quiero antes de empezar agradecer al maravilloso equipo que tenemos de producción, Jano, Lois, Jesús, Nelson, Demis, es decir, hay una variedad de personas que todo el tiempo nos están ayudando. A todos ellos les agradezco, me disculpo por no haberme sentado a hacer aquí una lista de las personas importantes, Claudia Velasco, es decir, hay un montón de gente que nos, Renato, me voy a acordar a medida que avancemos, pero gracias a ellos, pero más que nada gracias a ustedes por venir hoy día, porque es difícil salir de la casa a esta hora, sobre todo antes de Semana Santa. Esperamos pues que la experiencia sea una experiencia gratificante para ustedes, como yo creo que va a ser para nosotros. Quiero anunciar el hecho de que nosotros aquí en esta sala no somos los únicos que estamos presenciando y participando de este evento, ¿no? Tenemos una conexión virtual. Quiere decir que estamos en este momento conectados con el mundo de las redes sociales. Entonces quiero invitar a nuestros invitados de Twitter y Facebook para que se unan con nosotros, y tenía un papel aquí que tenía que hacer un pequeño anuncio, ¿no?
Para aquellos que quieran participar, al final vamos a tener una intervención de la audiencia incluye a nuestros miembros virtuales y lo único que tienen que hacer es buscar en el Twitter @Teatro La Plaza o en el Facebook en la página de Teatro La Plaza para poder comunicarse con nosotros. Tenemos también un nuevo producto especial para ustedes, el abonado anual, que después del evento van a poder ustedes informarse de eso porque tenemos una pequeña recepción para poder conversar entre nosotros, tomarnos un cafecito antes de irnos a la casa porque no queremos que se queden con las ganas de seguir conversando. Bueno, yo empiezo haciendo las presentaciones de mis tres magníficos invitados a quienes agradezco el haberse reunido conmigo varias veces antes de este evento. Hemos querido compartir nuestras ideas y qué sé yo, conocernos y lograr que esta sea una conversación, como digo, espontánea. Empiezo con Natalia Guíñez Boggio, quien es licenciada en pintura. Ella es la artista visual, o sea, la idea de estas conversaciones es tener personas que se conecten con los temas de las obras y que lo hagan desde una perspectiva diferente y relevante, por supuesto, ¿no? La primera, pues, tiene que ser la artista, ¿no es cierto? Porque la obra es sobre un artista. Esta es una artista visual peruana del siglo XXI, ¿no es cierto? Que van a ver ustedes, tiene particulares características. Es licenciada en pintura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en género, sexualidad y políticas públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ha presentado en distintas ciudades los proyectos individuales siguientes. Yo he leído estos nombres y me he quedado realmente impresionado. La pérdida, la perdida, la otra, Chunivaxi, periodo 1980-2000, Pequeñas historias de maternidad 1 y 2, y como parte del colectivo La Perrera, Perra habla, ¿Quién manda a quién? Con P y Patria. O sea, yo me pregunto, leyendo estos, ¿cuál es la relación entre Natalia y Rosco? ¿No? Rosco, siendo un artista tan conservador, ¿no? Sería interesante, pues va a ser interesante conversar sobre eso. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y algunas ferias y bienales. Enseña en la Facultad de Arte de la PUC y dirige la carrera de diseño gráfico en el Centro de la Imagen. Es mamá, además, de Antonio y Vicente, cosa muy importante, ¿no es cierto? Gracias a Antonio y a Vicente, además, por habernos permitido compartir a su mamá esta noche. Nuestra segunda invitada es curadora e historiadora de arte y además, yo tengo que decir esto, francesa, ¿cierto? Lo cual no solamente le da una perspectiva distinta a la nuestra, ¿no? Porque su percepción va a ser distinta a la nuestra, sino además porque tiene un acento maravilloso, ¿no? Que yo creo que todos nos vamos a encantar con ella, así que Cécile Michaud, y además el nombre que tiene, Cécile Michaud, ¿no? Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Estrasburgo, en Francia, ha sido docente del Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Estrasburgo y ha trabajado como colaboradora científica y curadora de exposiciones en los museos Ludwig Museum y Mittelrhein Museum en Koblenz, en Alemania. Desde 1907 reside en el Perú y es docente y además es esposa de uno de mis colegas filósofos en la Católica, es docente del Departamento de Humanidades de la PUC. Desde el 2009 se desempeña como coordinadora académica de la maestría en Historia del Arte de esta institución. Ha publicado una barbaridad de cosas académicas sobre pintura barroca alemana, que es su especialidad. Solamente menciona a Johann Heinrich Schönfeld, ¿no? Que es el pintor alemán que vive en Italia en el siglo XVII, si no me equivoco, sobre quien ha escrito muchas cosas, y ha escrito también textos curatoriales y ensayos sobre arte virreinal y arte contemporáneo europeo. En Lima ha curado varias muestras, tal vez ustedes conozcan algunas: Procesos emergentes, arquitectos peruanos en el Reino Unido, en la Galería John Harriman, en el Centro Cultural Peruano Británico, y Más acá del paraíso, homenaje a Paul Gauguin, en la Galería de l'Imaginaire, de la Alianza Francesa, y de Amberes al Cusco, el grabado europeo como fuente de arte virreinal, Galería del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A mí me interesa muchísimo tener una historiadora y curadora de arte aquí, porque vamos a hablar sobre uno de los temas, a mí me parece importante de esta obra, que es el momento trascendental en la historia del arte en la que Rothko en esta obra pues está viviendo, ¿no? Y luego tenemos, por supuesto, no podía faltar un psicoanalista. En el siglo XX, en el siglo XXI, no se puede pensar profundamente sin tener a un psicoanalista al lado, ¿cierto? Entonces, bueno, Max Hernández, todo el mundo conoce a Max Hernández, es fundador de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, cursó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas de Londres y el Instituto de la Sociedad Británica de Psicoanálisis.
Ha sido secretario técnico del Acuerdo Nacional y actualmente es miembro de su comité consultivo, consultor académico y profesor de la maestría en estudios teóricos de psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú. O sea, los tres estamos conectados con la PUC. Externo del Instituto de Investigación de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido distinguido con muchos premios, entre los cuales están el Premio Simón Bolívar de la Asociación Psiquiátrica Americana, el Premio Internacional de Psicoanálisis Mary Sigourney, el Premio de la Asociación Internacional de Abogacía Preventiva. Es además, tiene la Medalla al Mérito Extraordinario del Colegio Médico del Perú, las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta y la Orden El Sol del Perú con el grado de Gran Oficial. Es autor, además, de libros muy interesantes como Memoria del Bien Perdido, Identidad, Conflicto y Nostalgia en el Inca Garcilaso, Es otro el rostro del Perú, Identidad, Diversidad y Cambio, y Acuerdo Nacional, Pasado, Presente y Futuro. Pero yo lo he invitado más que porque es bueno, es psicoanalista, es porque yo lo he conocido a Max y yo me he dado cuenta que es un conversador excelso, y yo pienso que la conversación es un arte, es difícil hacer una buena conversación. Lo que hacemos acá es un experimento de conversación. Si sale bien es porque los dioses están con nosotros, ¿cierto? Y si no, pues ustedes están con nosotros y nos acompañarán y serán pues empatéticos con nosotros, nos darán un abracito y qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, eso es importante. Pero yo pienso que es un arte. Y a mí me parece que una de las cosas maravillosas de esta obra es que lo que vemos es una conversación. Es una conversación profunda, una conversación transformadora, como son las mejores conversaciones, y a mí me gustaría pues hablar también de eso, desde una perspectiva psicoanalítica y una perspectiva pues que tenga que ver con nuestra propia experiencia, ¿cierto? Bueno, eso a modo de presentación. Les agradezco nuevamente el que estén ustedes acá y un aplauso por favor para nuestros invitados. Y vamos al tema, ¿no es cierto? Porque ustedes han visto, acaban de ver un video, ¿no?, que yo, por distraído, no les he permitido a mis invitados ver antes, ¿no? Se los he descrito, que es otra cosa, no, lo siento mucho, pero voy a decir unas cuantas cosas como para ponernos en contexto. Yo no sé cuánta gente aquí habrá visto ya la obra, yo me imagino que la mayoría, aunque una vez tuvimos acá un conversatorio en que el 80% de personas no habían visto la obra, ¿no? Y fue fenómeno, ¿no? Fue fenómeno. Después fueron todos a ver la obra, por supuesto. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, a mí me parece que esta obra lo que hace es varias cosas. Nos presenta a un personaje que es un personaje sumamente interesante, un personaje complejo, un personaje además que ha marcado época, un personaje que es uno de los grandes pintores del siglo XX, un personaje además de una historia problemática, un inmigrante ruso y judío, de una familia judía ortodoxa, que pasó épocas terribles en Estados Unidos de pequeño, que sin embargo la familia judía ortodoxa se ocupó de darle una buena educación, o sea que era un tipo académico. Lo vemos académico en la obra, eso tal vez es a veces un poquito difícil, ¿no?, de entrarle, pero es un tipo pensante, es más, que piensa que el arte es una forma de pensamiento. Fue un artista de vanguardia, un artista que en cierto sentido superó a los surrealistas, ¿cierto?, con un grupo de amigos, y luego, y eso es lo que vemos aquí, tuvo él que vivir el cambio de generación, ¿no?, que vino con el pop art y todo el movimiento de la nueva generación. Entonces vemos también ese conflicto que tiene él ahí, que me parece que es importante. Pero la trama de la obra se basa o se desarrolla en torno de una comisión que le hicieron a este artista, que para esa época todavía no era un artista muy conocido, era de vanguardia, estaba conocido y reconocido entre ellos, pero no era muy conocido. Le dan una gran comisión en que va a ganar muchísimo dinero. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es que este hombre dedicado a la reflexión, un hombre que pensaba que el artista tiene que buscar algo trascendente, mirar a lo espiritual, que además despreciaba, como hemos visto en esta película, despreciaba, ¿cierto?, la superficialidad de esa época, despreciaba la forma en que estaba el artista comenzando a vivir el momento, en vez de buscar valores trascendentales? ¿Cómo es que este hombre acepta una comisión como esa? Esa me parece que es una pregunta interesante, qué cosa es lo que está pasando ahí. Hay una contradicción, pero esa contradicción de repente es un enigma que hay que resolver, y me parece que de eso se agarra John Logan. John Logan se agarra de eso y al mismo tiempo se agarra de lo que es, a mí me parece, una relación arquetipal
entre el maestro y el pupilo, entre el padre y el hijo, ¿no? Entre el amo y el esclavo, o sea, son relaciones humanas que tienen una profundidad tremenda, que yo creo que esa es una de las razones por las cuales esta obra nos toca a todos nosotros. Bueno, desde cada una de nuestras perspectivas, porque yo soy filósofo, digo filósofo pop, ¿no? Porque bueno, porque si digo filósofo, nadie me quiere preguntar qué cosa hago, ¿no? O sea, filósofo, ya. Pero si digo filósofo pop, me dice, filósofo pop, qué interesante, dígame. Bueno, es una forma de hacer conversación. Filósofo pop, en realidad quiere decir un filósofo que quiere aplicar la filosofía a las cosas de la cultura popular. Es necesario pensar acerca de lo que está pasando alrededor nuestro y hay que pensar acerca de eso. Entonces, como filósofo pop, desde mi perspectiva, diferente de la historiadora de arte, diferente del psicoanalista, diferente del artista, yo voy a decir cuáles son mis temas. Y después voy a pasar a que cada uno de nuestros invitados nos hable de los temas que les parece a ellos que son los temas de la obra. Yo voy a decir desde mi perspectiva, y de repente como soy el que tiene la primera palabra, de repente me voy a agarrar todos los temas, quién sabe, no creo. Miedo. La naturaleza del arte y del arte de Rothko, ¿no? Y la relación del arte con su época, me parece que ese es un tema importantísimo. El segundo, el momento histórico. A mí me parece que poco sabemos de esa época en Nueva York, que fue una época trascendental, que ha marcado en realidad la forma como nosotros nos relacionamos con el arte ahora. O sea, la forma como nosotros vemos el arte, su relación con el comercio, con la mercancía, es una cosa que surge a partir de ese quiebre que hay entre la gente que estaba con Rothko y la gente que viene con Andy Warhol, etcétera, ¿no? De quienes vamos a estar escuchando, me parece, a medida que avanza. Y luego, tal vez, dos últimos temas. Uno es la relación entre el pupilo y el maestro. Yo siendo maestro, pues eso para mí es una cosa importante y yo espero que el psicoanalista nos dé aquí profundidades en esa interpretación, aunque de otras cosas mucho más también, y el proceso creativo. Porque una de las cosas maravillosas de esta obra es que uno está inserto, ¿no es cierto?, en el taller. Vemos cómo mezclan las pinturas, vemos incluso una de las escenas más maravillosas de la obra en que comienzan a pintar un lienzo, ¿no?, que nos produce una energía fabulosa. Bueno, esos son los temas que yo diría, ¿no?, que son los temas que a mí me interesan. Entonces yo quiero empezar con quién más, sino con aquella pintora que me ha hecho preguntarme qué lejanía o qué cercanía tiene con Rothko, ¿no? Para que me diga, primero, ¿cuáles son los temas que tú dirías que tiene esta obra? Natalia. Bueno, a mí directamente me atrajo uno que tú decías, pero no digamos, el maestro y el alumno, sino la maestra y la alumna. En este caso, claro, yo cuando vi la obra me acordé de mi maestra, de Julia Navarrete, que me enseñó pintura, y un poco que la entendí un poco mejor, porque yo crecí un poco en reacción, más bien, a mi maestra, ¿no? Y toda esta época casi ni la conozco porque me parecía, digamos, cuando yo estudié pintura, todos queríamos hacer arte figurativo, arte, digamos, ligado a la fotografía, ¿no? Un poquito más hijos de Andy Warhol que justamente de Rothko, ¿no? Y ver la obra me hizo entender un poquito más a mis maestros, ¿no? Que estaban más cerca de Rothko. Por supuesto, y que creo que también están en esa época. No sé, es como una cosa rara, pero la obra me hizo preguntarme, digamos, qué nivel de apasionamiento puede tener uno con su trabajo o con las ideas que tiene sobre la vida, sobre el trabajo, que a veces hacen también de que uno no cambie. No sé, me preguntaba en toda esta idea del cambio generacional, ¿qué va a pasar? Cuando a mí la gente me pregunta o me dice, bueno, en mi época se hacía esto, yo digo, bueno, ¿y cuál es tu época? Porque mi época es ahorita, o sea, no sé, es como raro cuando la gente habla de determinado periodo de su vida como su época, ¿no? Y a veces lo ves, ¿no? Ves gente que como se quedó como una cierta burbuja y se quedó en una época y no sé, es como que puedes trasladarte, ¿no? Puedes hacer un esfuerzo de entrar. Y a mí la obra me permitió un poco entrar en ese universo de mis profesores, ¿no? Tú me lo dijiste antes y lo primero que pensé es, bueno, de repente tiene que ver con que todavía estás muy joven, ¿no? Para pensar que fue otra época, porque por ejemplo, yo sí pienso en mi época, ¿no? ¿Sí? Yo pienso que hay cosas que ahora son tan distintas de lo que eran antes que sí, que ya no puedo cambiar. Dicen pues el perro viejo ya no aprende nuevos trucos, de repente es eso también, ¿no? ¿Ah? No sé, porque hay gente súper grande que también está cambiando, ¿no? O sea,
Y sí, uno siente que hay cosas que no las vas a hacer igual que los niños de hoy, o yo qué sé. Pero esa idea de que se te pasó el tren o de que cambiaste, que estás en un paradigma anterior y que sí se me dificulta, no sé por qué será, pero sí, sí, ahora queda, ¿no? O sea, yo tengo un cuadro que quizás lo vemos al final que se llama Rojo sobre Blanco, pero no era ese rojo trascendente, ¿no? Era una mancha menstrual sobre una toalla blanca higiénica. Entonces, digamos, adquiría otros aspectos un poco más O, paganos, pues, ¿no? o populares, ¿no? Sí, Populares, o sea, sí, es como, sí. como Roscoe en la clave del pop art, en cierto sentido. Pero Sí, también pues, eres feminista, porque también tiene que ver eso con eso, también, pues, ¿cierto? O sí, sea, hay una cuestión política, una cosa así. Sí. sí. Y tú dirías, así para terminar, para seguir con nuestros siguientes invitados, tú dirías, ¿cuál es la importancia de Roscoe para ti? Yo creo que es como un momento clave en la pintura que se pretendía perceptiva, ¿no? O sea, que nuestros sentidos y dentro del cuadro y en las condiciones de luz adecuadas podía generarnos en su sola contemplación, ¿no? Un estado, ¿no? Había un diálogo entre la pintura y el espectador, pero como si pudiera ser un diálogo ajeno a la realidad circundante, ¿no? Y yo creo que ahí hay una clave para entender por qué no acepta el encargo, ¿no? Porque si la realidad circundante es una realidad que te impide ese contacto directo con la pintura, sí, yo creo que ahí, sí, sí, O no sea sé. que tú tienes ahí una tesis, vamos a ver, vamos a probar la tesis. Sí, es Pasemos una entonces idea. ahora a preguntarle a Max, desde la perspectiva psicoanalítica o desde tu perspectiva personal, ¿cuáles son los temas que tú escogerías como los centrales de esta? Bueno, pero primero quiero decirte que me has traído un poco a traición para deslizar un término junguiano que podría generar contradicciones que impidan una conversación, ¿no es cierto? Cuando tú dices que la relación maestro-alumno es arquetípica, yo creo que hay un punto muy interesante para ponerlo sobre el tapete. Si la relación es arquetípica, tal como yo entiendo la noción de ¿Y arquetipo, cómo la entiendes? como algo profundamente predeterminado, como una suerte de molde casi inexorable en el cual se van a verter las formas de relación. Creo que es bien interesante esto porque en la relación entre Ken y Rothko evidentemente hay un conflicto. En alguna medida la relación entre Ken y Rothko replica la relación de Rothko con sus antecesores. Es decir, porque es interesante, ¿no es cierto? ¿Qué es el arte? Yo francamente no sé qué es el arte. Y no sé qué es el arte porque cuando, por ejemplo, se pone un urinal y se llama fuente y se transforma en arte, o Warhol pone las cajas del detergente Brillo y esas cajas, que no son exactamente las cajas, pero son las cajas, se transforman súbitamente en arte. Yo no sé si la historia del arte nos puede ayudar a entender una transfiguración que hace que se vuelva arte algo porque está colocado en un espacio de arte y por lo tanto vuelve a tener sentido lo que decía Natalia, ¿no es cierto? Es decir, a Rothko le parece absolutamente atroz que cuadros que para él tienen una intensidad casi sacra vayan a estar en un comedor donde se venden platos carísimos y él dice, ojalá se indigesten cuando ven mis cuadros ahí. Bueno, decía más bien que él aceptó, otra tesis, otra hipótesis, que él aceptó la comisión precisamente para que todos saliesen de ahí con indigestión.
Eso lo escribe, en realidad, él dio una entrevista en Harper's Magazine, ¿no? A un señor Fisher, no es Juan Ujú, Carlos ujú, Fisher, ¿no? ujú. Pero un señor Fisher, ¿no? Que decía que sí, que él lo que quería era que esa gente se sintiese absolutamente encerrada en un lugar del cual no podía salir, ¿no? En el que tuviese que enfrentar prácticamente su muerte. ¿Y eso lo dijo antes o después de rechazar el encargo? Lo dijo antes de rechazar el encargo. Fue probablemente su mayor ilusión, ¿no? De repente ese era su propósito, ¿no? En última instancia, no sé. Pero bueno, eso lo podemos discutir más adelante, Ya, ¿no? pero una indigestión visual. Una indigestión psíquica, pues. Una indigestión indigestión psíquica. real. No, a través de la digo, visualidad. porque si el arte de Rothko es esencialmente perceptivo, ¿no es cierto? Es decir, él estaba tratando de comunicar un drama. Y yo creo que este es un tema de repente bien importante, porque Rothko pertenece a un momento, a eso que ya denominaba el olvidado siglo XX, en que las cosas eran heroicas. Uno se comprometía políticamente de manera heroica, se comprometía con el arte de manera heroica, se comprometía con la profesión de manera heroica. Y viene luego toda esta ruptura, para algunos saludable y lúdica, para otros frívola y trivial, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, por ejemplo, que ese tema para que les dé indigestión o es una broma o es de una arrogancia absolutamente inimaginable, ¿no es cierto? Sí, yo puedo entender que un artista quiera trascender, quiera competir como él quería con Rembrandt y con Turner, pero dar una indigestión es más fácil dar un poco de pescado pasado, ¿no es Sí. cierto? Es verdad, es verdad. Bueno, queda pendiente lo de lo arquetipal, ¿ah? Porque me comenzaste a hablar de arquetipal y te fuiste para otro lado. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo quiero ahora pasar a Cecil, porque obviamente aquí hay pues asuntos que tienen que ver con el desarrollo del arte, ¿no es cierto? O sea, que en un momento este señor que estaba comprometido, como dice Max, ¿no? A los valores espirituales del arte, a la trascendencia del arte, de pronto ve una lata de sopa Campbell's, ¿no? Ve un dibujo animado, Liechtenstein, ve las banderas de Rauschenberg, o sea, comienza a ver un arte que está completamente dedicado a la trivialidad, según él piensa, ¿no? Sí. Y eso obviamente, bueno, a ver, cuéntanos tú desde la historia, aunque en realidad la primera pregunta era, ¿qué temas era lo que tú querías? Sí. Sí, bueno, de hecho eso, claro, desde un punto de vista histórico es el punto central de la obra, ¿no? O sea, esta idea de matar al padre, ¿no? Cuando él dice, con gusto he matado a los surrealistas, a los cubistas, pero luego avanzando la obra y, bueno, y la propia vida de Rothko llega a esto del pop art y por supuesto él ahí se niega, o sea, no acepta el cambio, ¿no? Y probablemente quizás no acepta el cambio en sí, no sea eso, sino el tipo, como tú bien lo has resaltado, el tipo de arte que está llegando, que está diametralmente opuesto a lo que él buscaba, es decir, un arte trascendental, un arte sagrado, como tú decías. A mí un tema realmente que me ha tocado mucho, que se resaltara también tanto en la obra, fue esta tensión entre lo apoliniano y lo Lo dionisíaco. eso sí no me sale. Dionisíaco. Dionisíaco, ¿no? Sí, sí. O sea, porque siento que... O sea, Dioniso, que es el dios de la emoción, el dios de la pasión, el dios del el dios del exceso, instinto, de del la instinto. ebriedad, pero no solo en términos así de vinos, ¿no? Estamos aquí con vino. Aunque también. Aunque también, pero más allá, ¿no? O sea, la inocencia, ¿no? Como resalta también. Vital, ¿no? Sí, la energía vitalidad, vital, exacto, ¿no? la El energía impulso que está al comienzo de la vida, Y finalmente. Apolo ¿no? es más el del orden. Y por el otro lado tenemos al dios Apolo, que es el dios del orden, de la razón, de la medida, ¿no? Y Rothko sabemos todos que estaba muy impactado por Nietzsche y en particular su libro del nacimiento de la tragedia, donde se contempla y se desarrolla mucho
esta complementariedad, porque al final no es una oposición tanto, ¿no? Sino más bien que estos dos dioses se complementan y forman un todo, y es eso que es la vida, ¿no? Y es ahí donde pueden hacer la tragedia, justamente, ¿no? A partir del dionisíaco. Y Rothko quiere transmitir eso, ¿eh? Se escucha mucho en la obra, ¿no? Quiero tragedia, ¿no? ¿Qué significa esto? La verdad, yo creo que personalmente mirando a los cuadros de Rothko, uno quizá pueda sentir primero cierta calma, cierto orden, ¿no? Con estas líneas, estas formas puras, estos colores puros, pero empezando a mirarlo de más cerca, hay esta tensión que empieza a surgir, ¿no? Con las los contornos un poco borrosos entre un color y el otro, y es ahí probablemente donde surge la tensión. Eso es lo que quería él, ¿no? Claro. Yo lo veo así en todo caso. Claro, bueno, y además la experiencia de un cuadro Rothko es una experiencia, no digo contradictoria, pero paradójica, ¿no es cierto? Porque por un lado tienes formas geométricas, ¿no? Tienes Sí. una forma geométrica en el centro, o líneas, ¿cierto? Ujú. Pero al mismo tiempo tienes una textura, ¿no? Sí. Que es absolutamente impura, o sea, no es lisa, es una cosa que tiene, ¿no? Como un terciopelo, imperfecciones, ¿no? es como casi como, qué sé yo, tierra, como Sí. piel, como, ¿no? Entonces tú tienes una experiencia tanto apolínea como dionisíaca al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y tal vez eso es lo que él decía, ¿no? Que la tragedia es justamente el reconocerte en esa tensión irredimible, ¿no? Irredimible, y que lo que experimentas ahí tiene que ver con esa confrontación, ¿no? O sea, digo, que buscaba en su arte una experiencia para el espectador que realmente lo conmoviera, ¿no? Sí. Y creo que regresamos al tema de la arrogancia también en parte, o en todo caso, cuando dije ilusión, eso fue del francés, no es la ilusión en sentido de la esperanza, sino del engaño, ¿no? Sí. O Yo sea, tengo una cita acá del guión, en el que él dice, hablándole a Ken, ¿no? Le dice, la mayoría de la pintura es pensamiento. ¿No te enseñaron eso? Dice, toda mi vida lo que he querido es simplemente esto, crear un lugar para que el espectador pueda vivir en contemplación con la obra y darle una atención y cuidado igual a la que yo le di, como una capilla, un lugar de comunión, ¿no? O sea, eso es como que él está buscando, en cierto sentido, que haya una experiencia religiosa. sí. Y religiosa, pero en el sentido pagano, ¿no? En el sentido de Dioniso y Apolo. De Una cuestión, vincularse, ¿no? ¿no? Que es la etimología de religión, ¿no? En realidad. Religarse. Ligarse, ¿no? Exacto, ligarse con eso, ¿no es cierto? Sí. Y después habla también, yo no sé que esto lo mencionaste tú, Max, en la última vez que nos reunimos, de que él menciona este cuadro de Caravaggio, ¿cierto? Que habita en una capilla muy oscura, y que él reconoció que este cuadro tenía como un brillo interno, que no necesitaba de lo externo, y que eso también buscaba él en sus cuadros, ¿no? Eso decía también. Y también decía que a pesar de que esta cuestión de que sus cuadros fuesen tan grandes, daban esta grandiosidad y pomposidad como impresión, que en realidad la razón era que quería que esos cuadros fuesen íntimos y humanos. Es decir, que fuese, y eso lo dice al principio de la obra, ¿no? Acércate más, lo dice, ¿no? Acércate más, a ver qué sientes, ¿no? Es como que quiere que nos absorba el cuadro, ¿no? Que no haya nada más que eso que nos está dando, pero a un nivel puramente, Fíjate, ahora que hablabas de eso, yo debo decir que yo viví en Londres cuando llevaron a Londres el 71, en el 70, los cuadros de Rothko. que llegaron a Londres el mismo día que se El suicidó. mismo día que él se mató. Sí. Y yo he visto muchísimo en la vieja Tate, no en la Tate Modern, los cuadros de Rothko. Pero lo que me preocupa es que estamos hablando de los cuadros de Rothko, que no los estamos viendo algunas reproducciones, y de repente nos estamos olvidando de qué le ha demandado a Alberto Isola y a Ken y a Sareto entrar en el personaje. Y yo tengo la impresión de que puedo estar
brutalmente equivocado de que Alberto Isola va entrando en Rothko gradualmente. Es decir, yo siento que la última mitad de la obra es un Rothko en plena posesión de su rozqueidad, si quieres que use un neologismo atroz. Entonces, No suena mala. pero eso debe ser porque ese Rothko demanda un tipo de identificación con esa imagen, por un lado megalomaníaca y por otro lado inmensamente tierna, por otro lado dolorosa y por otro lado cachacienta, ¿no es cierto? Voy a pintar unos cuadros que les atragante las ostras Rockefeller a los que van a comer en el Four Seasons, ¿no es cierto? Sí, Four Seasons. Entonces, debe haber sido terriblemente difícil ir entrando en todos esos temas para el actor, ¿no es cierto? Entonces, es bien interesante, sin embargo, que nos estamos concentrando en Rothko y sus cuadros, porque sí creo que es una metáfora sumamente importante para nosotros hoy día, para nosotros acá en el Perú, hoy día, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué arte valoramos, ¿no es cierto? Preguntas como, por ejemplo, para ti, Cecil, ¿se podría uno imaginar el expresionismo abstracto fuera de New York, fuera de Manhattan? ¿Es pensable o no es pensable? Bueno, tú sabes que yo tuve la oportunidad de hablar con Alberto, precisamente sobre estos temas. Entonces, yo lo he traído virtualmente para contestar nuestras inquietudes, ¿no es cierto? Sobre todo sobre esta, ¿no? Sobre la complejidad de Rothko, la dificultad en entrar en Rothko. Y nos habló acerca de su primera, digamos, experiencia Rothko como una preparación, ¿no? No negó que era un tipo contradictorio, que parecía ser grandioso, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo enfatizó este punto. Yo creo que podríamos tal vez proyectar el primer video, el video Espiritualidad. Ya sí, me avisan que están buscando. Es la maravilla de la tecnología. No, y la espiritualidad tampoco está al alcance de la mano. Ok, ya estamos entonces. Y esta es la capilla que hacen en Houston, luego con los últimos cuadros de Rothko. Bueno, esa es la capilla de Rothko. Son cuadros monócromos, ¿no? O sea, ya no son cuadros, no tienen color, y sin embargo, a mí, puede ser la música también, ¿no es cierto? Puede ser la música, pero digo, lo
que cuenta Alberto, ¿no? Es que había gente que estaba, es una iglesia ecuménica, ¿no? De todas las fes, y que había gente que estaba arrodillada y llorando. O sea, el mismo Rosco habla de cómo es que la gente tiene esa experiencia con sus cuadros, ¿no? De ser afectados emocionalmente de manera tan fuerte. Este, eh, y eso, por supuesto, ha alimentado esta idea de Rosco como un pintor espiritual. Pero yo me encontré con una crítica de eso, ¿no? Una crítica en The Guardian, en un periódico que estaban además reseñando justamente la entrada de los cuadros al Tate Modern. Y decía lo siguiente: se ha creado un mito sobre Rosco que lo hacen encajar en una tradición de la pintura abstracta como un viaje espiritual que empieza en el siglo XIX, conduce a través de Kandinsky y Mondrian y supuestamente termina en la Capilla Rosco en Houston, que se inauguró después de su muerte y para la cual los murales de Seagram son como una estación de la cruz. Pero este Rosco místico es inaccesible, es pomposo y grandilocuente, exige que lo cortemos a medida. Más bien se podría decir que la serie de Seagram es una furiosa meditación sobre el imperio americano. Lo que tenemos aquí es una tragedia, pero no del espíritu, sino del poder. Se trata de un artista enfrentándose a la Norteamérica fuerte y corporativa. Los murales del Four Seasons, que indudablemente están dentro del mejor arte americano, no son pinturas religiosas, son meditaciones furiosas sobre el imperio americano. ¿Qué les parece? Bueno, a mí lo que me parece es que encaja en una cierta visión antropocéntrica y, digamos, sí, occidental, ¿no? Es un periodo donde se hacen como muy patente que una idea de la historia como lineal, ¿no? Viene un movimiento artístico, mata al anterior y viene el siguiente, como si la historia pueda ser una línea y como si la historia solo fuera lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa, ¿no? ¿Y dónde quedan las otras cosas que estaban pasando en América, en Asia, en Oceanía, en fin, en cualquier otro lado que no fuera, ¿no? Y la pretensión, además, cuando uno no se ha visto pues en el colegio o en las grandes colecciones que vienen con los periódicos del arte universal, nos lo presentan así, ¿no? Claro. Vino esta etapa, después vino la otra, entonces mató al siguiente. Y claro, vas a este tipo de museos y parece que se pudiera leer la historia del arte de esta manera, claro. ¿no? Sí. Entonces, claro, se te quedan montones de cosas. Y sí parece que hubiera comienzos y finales, y en fin, yo creo que es una cosa como que, digamos, en ese periodo se hace muy patente esa ilusión, ¿no? De poder medir las cosas de esa manera. Sí, esa idea, que es una idea muy moderna, ¿no es cierto?, del progreso, que estamos siempre avanzando. Y más bien a mí me parece que sí, que es una cuestión cíclica, pero esa cuestión cíclica implica repeticiones, pues, ¿no? O sea, se repiten las mismas dinámicas entre la antigua generación y la nueva generación de diferentes maneras, pero se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Eso también podría ser. Me haces pensar en la exposición que hizo Didi Huberman, creo que fue en Viena, creo que fue, ¿no? Sobre lo que llaman el Atlas basado, y lo que hace es pone un archivo de fotografías de la historia, pero lo pone en un orden aleatorio, porque le parece a él precisamente que la interpretación de la historia ha estado completamente viciada por esta visión lineal que tú estás criticando, ¿no? Y que si comenzamos a verla más bien en función de relaciones en diferentes épocas, podemos profundizar la forma como entendemos el desarrollo del arte y de la conciencia humana, ¿no? ¿Tú conocías de esa curaduría de Atlas? Sí, he escuchado. ¿No? Pero lo que tú has leído, que no conocía, me hace pensar siempre en una frase que escuché una vez de un colega hace muchos años, algunos años, ¿no? Y que siempre me hizo reír, que decía: los artistas mienten, ¿no? Y por otro lado, también por haber trabajado con artistas justamente vivos, ¿no? Recuerdo también a veces ¿cómo decir?, el desprecio que pueden tener los artistas, y lo tenía Rosco, para los historiadores del arte y los críticos, ¿no? Entonces me hace pensar que de pronto también este crítico es una visión muy válida, ¿no? Pero también creo que nunca hay que olvidarse de la misma intención del artista. Y Rosco ha dejado muy en claro su visión
qué es lo que quiere en el arte. Entonces, digamos, negar todo eso como lo está haciendo este crítico también se puede discutir, Claro. ¿no? Sí, Y, sí, perdón, sí. pero, por ejemplo, lo que dice el crítico aquel del Guardian, ¿no? Sí, seguramente se ha dotado de un halo místico la obra de Rothko, pero sí es cierto que en aquel momento esta suerte de despojar el lienzo de cualquier adjetivación, estos rectángulos que sin embargo se difuminan, sí crean una sensación, yo no sé si mística, pero sí sobrecogedora. Esto a mí no me cabe ninguna duda. Yo no he visto, sino en reproducciones, la capilla de Houston. Sin embargo, por ejemplo, en esta crítica al imperialismo americano, del cual el expresionismo abstracto no sería sino la expresión estética, como yo tengo más o menos garantizadas mis credenciales antiimperialistas, puedo hacer una defensa de Manhattan y del imperialismo americano, ¿no es cierto? Es decir, en determinada medida, sí, el gran arte ha sido producto de los grandes centros urbanos. Y esto ha sido así absolutamente en todas las civilizaciones y en toda la historia. Ahora estamos recuperando formas artísticas que antes eran consideradas marginales. Pero en ese sentido, yo sí creo que Rothko, por todo su desprecio que pudiera tener a los historiadores del arte, sin embargo hablaba de Caravaggio, hablaba de Rembrandt, hablaba de Turner, y eran sus héroes inmarcesibles, y seguramente que Caravaggio no existiría si algún historiador de arte no lo hubiera rescatado del olvido en el que estaba sumergido, y Turner hubiera sido simplemente un viejo inglés que hacía acuarelas con manos temblorosas si un historiador de arte no lo hubiera consagrado, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿quién marca el canon de lo que es artístico? Yo diría desde mi perspectiva junguiana, Hermes. Hermes. No la compañía de seguridad y valores. No, 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 no. Bueno, yo estoy tentado realmente, había decidido no usarlo, pero estoy tentado a usar, esto es una interpretación digital de la experiencia que da los cuadros de Rothko. Y quisiera entonces mostrar el video Rothko Digital 1, por favor. Ya, estamos Nos listos. sorprende, Víctor. Ya.
mí lo que me gusta de esta, digo, para que ustedes después comiencen a comentar también, porque yo la he visto antes, pues, ¿no? Primero es esta gradual transformación, ¿no?, de la luz en oscuridad, que es un tema de la obra, ¿cierto? Este rojo que se va a transformar en negro, este miedo a la muerte casi, ¿no?, a la cesación de todo, y al mismo tiempo el sonido que lo conecta con la corporalidad, porque al final lo que estamos escuchando es el corazón que está latiendo, ¿cierto? Esta cuestión, y que termina además con esta forma geométrica que pone orden otra vez, me hace acordar a esa cita que tú mencionaste en algún momento también, Max, fuera de este escenario de Zizek, ¿no? Ujú. De cómo, bueno, de eso vamos a hablar, pero me pareció que por lo menos en esta interpretación digital, porque estos no son los cuadros de Rothko, pero son los colores de Rothko, y hay 3 videos con las diferentes épocas de Rothko, con los otros colores de Rothko que son extraordinarios realmente. Este es un pedacito del primero, pero me parece que hace visual, audiovisual, da una experiencia de lo que podría yo decir, yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, de esa tragedia de la que hablaba, ¿no?, de la relación entre Dioniso y Apolo, que sus cuadros están manifestando, que están expresando, articulando. No sé qué piensas. Sí, sí, a mí me parece muy, muy logrado este video, sí, o sea, porque justamente ahí hay movimiento, ¿no? O sea, en el cuadro no hay, pero sí hay esta tensión entre como lo vital que quiere salir, sobre todo quizás en estos cuadros donde se contrastan el amarillo con el anaranjado, ¿no? Se siente quizás más, pero aparte esta espiritualidad o este entrar al cuadro que también se encuentra, por ejemplo, no sé si conoces a Yves Klein, artista, ¿no?, holandés, francés, con los famosos Yves Klein Blue, ¿no?, que patentó incluso como tal. O sea, esta búsqueda de una experiencia realmente de entrar a un mundo que es en este caso el color, ahí funciona muy bien. Funciona muy bien. Sí. Ahora, yo siento un desfase, ¿ah? O sea, para mí sí, en los cuadros de Rothko o de Yves Klein, Creo que tú, no sé, ¿sí? ¿se escucha? ¿Se escucha? Ya. La materialidad es fundamental. O sea, acá podemos tener un acercamiento un poco a la gama, pero, en fin, como dice José Luis Brea, en el cambio de paradigma, de cómo vemos las imágenes, en que estas se van desmaterializando y las podemos ver acá o en el celular o en cualquier parte, hay algo que no pasa, ¿no? Sí. Que es la experiencia casi táctil que uno Claro. puede sentir incluso con la vista cuando estás frente al cuadro, ¿no? Entonces, Rothko precisamente, no sé qué le hubiera dado, pero no, estamos hablando de, claro, una Un analogía, chucaque le ¿no? hubiera dado. Claro, Pero justamente creo que lo que él marca, ¿no?, es esa relación, no solo por proporción, ¿no?, donde casi una puerta donde uno pudiera entrar, no es una ventana, es una puerta, es un gran umbral, ¿no? O sea, la proporción de los cuadros se hace casi a escala humana, ¿no? O sea, tiene que ser incluso más grande que tú para que tú puedas penetrar, ¿no? Y ahí es donde yo sí creo que Yves Klein lo tiene como muy claro en los pigmentos, eso se ve en la obra, porque en algún momento yo estoy segura que Rothko, para conseguir esa vibración, tiene que haber conseguido tierras de color muy particulares, tiene que haberlas mezclado Claro, él, y se siente una relación como con el material muy estrecha, ¿no? que aquí está ausente, dices. Por supuesto. Claro, Pero sí, igual que está porque obviamente ausente no está en una... el material. Claro, pero lo que sí se hace evidente, porque claro, esto es una reflexión sobre, o sea, no es Claro. y la reflexión lo que te hace ver es que a pesar de que está inmóvil el lienzo, ¿cierto?, tu visión le da el movimiento. Tu visión, a medida que vas atendiendo ciertas cosas, y esa es la interpretación, pues te hace darte cuenta de algo que sucede cuando estás frente. Pero claro, estoy de acuerdo contigo en que la materialidad es Claro. indispensable. pero yo sí creo que es fundamental lo que está diciendo Natalia, ¿no? Porque esta fidelidad de los expresionistas abstractos a lo plano del lienzo y a los pigmentos hace que con ese mínimo logre crear
una sensación cuasi táctil, como dices tú, es decir, logra evocar lo que llamamos senestesias, ¿no es cierto? O sinestesias. Es decir, senestesias porque cuando yo digo sobrecogedor es que te produce, yo eso lo he visto con dos pintores fundamentalmente, ¿no? Con Rothko en la sala esta de la Tate y en una retrospectiva de Francis Bacon, ¿no? Donde la gente entraba y se quedaba absolutamente paralizada. Estaban hablando y de repente entraban, nadie hablaba, y si tú en un momento leías moviendo los labios, alguien te callaba, ¿no? Porque era perturbar esto, y sin embargo estaba ahí el asunto. Entonces, sin embargo, yo creo que esto está logradísimo, ¿no? Porque de alguna manera te pone en movimiento ese desvanecimiento de colores, ¿no? Tú me hiciste recordar, Zizek plantea cómo esta diferencia de colores y este difuminarse es mucho más visible cuando hay colores, sí, que cuando es gris y negro. Ese negro y ese gris medio lechoso, digamos, entonces la difuminación es mucho más un desvanecimiento, ¿no es cierto? Es decir, acá hay una vibración, en eso hay un apagarse, por así decirlo, ¿no? Como estuviera diciendo cuál es la máxima oscuridad que resiste la luz. Pues tengo una cita de Zizek, no es exactamente la que tú estás pensando, pero una cita que va por lo mismo, y ya que tenemos a un psicoanalista aquí, pues quiero ver si es que nos puedes explicar qué cosa es lo que esto dice, ¿no? Porque me parece que es fuerte. Y de ahí quiero pasar al otro tema que es el de la relación entre Ken y Rothko, que me parece que tiene muchísimo también que dar antes de abrir la conversación para el público. Pero me quedo con eso porque me parece interesante. Dice, el proceso del quiebre psicótico, está hablando pues que Zizek está siempre jugando con este límite que puede llevar al quiebre psicótico, al suicidio, que es a lo que le llevó en última instancia, ¿cierto? O sea, el proceso del quiebre psicótico corresponde precisamente al quiebre en la frontera que separa la realidad de lo real. Y aquí lo real, pues, tú me corregirás, lo real es la vitalidad que todavía no está formada, pues, ¿no es cierto? El hueco negro ese que es irrepresentable, pero de cual surge lo que es representable, ¿no? Que él está en la frontera entre lo que es la fuente y lo que está ya es la realidad. Y encontramos un ejemplo de ese quiebre en su forma pura y, por decirlo así, destilada, sin mezcla alguna de contenido, en la secuencia de cuadros producidos en los 60, ¿no? Durante la última década de su vida, la vida de Rothko, el más trágico exponente del expresionismo abstracto norteamericano. Rothko representa la lucha por mantener la frontera que separa la realidad de lo real, o sea, de impedir el quiebre, ¿no es cierto?, como una tensión de color entre el fondo gris y la mancha negra central que se esparce amenazante de una pintura a la otra. En los lienzos producidos inmediatamente antes de la muerte de Rothko, la mínima tensión entre el negro y el gris cambia por última vez a un conflicto hirviente entre rojos y amarillos voraces, testigo quizás de un último intento desesperado de redención y al mismo tiempo una confirmación inconfundible del inminente fin. Unas semanas más tarde se le encontró muerto en su atelier de Nueva York en un charco de sangre con las muñecas cortadas. En realidad fueron los hombros que se cortó, los codos que se cortó, pero como si eso fuese otro cuadro, pero ya vivo, trágico, ¿no? Bueno. Pero primero, en la obra me parece muy bien logrado que no aparezca el charco de sangre. Claro, claro. Sino aparece el símbolo del suicidio. Me parece que eso es un talento dramático interesante de Logan, ¿no? De Logan, claro. Ahora, este asunto de lo real y la realidad. Nosotros llamamos realidad a una narrativa que organizamos en torno a las anécdotas que configuran nuestra vida, los demás y lo demás. Pero en eso pues hay algo
que no es ni simbolizable ni representable. El trauma, la muerte, la vida, el inicio, el fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que plantea Zizek es que este hombre está luchando para que esto brutal de lo real no devore su intento de darle forma simbólica a la realidad a través de su obra, y que esto está en permanente lucha. Podría ser, creo que podría ser. Eso sería Dioniso, la oscuridad esta irrepresentable. Pero Dioniso es ya una representación, Sí, pues, claro, digamos, es ¿no es verdad, cierto? sí, sí. Es otra metáfora que pretende captar lo real. Claro, ¿no? pero El exceso. Pero lo real también Sí, pretende de captarlo. Claro, no, estoy de acuerdo. Estoy hablando de lo real de Lacan y de Zizek. No, porque además yo conozco mucho mejor a Lacan hasta los años 60, ¿no? El Lacan de lo simbólico y lo imaginario, más que al Lacan de lo real, ¿no? Lo real es un poco el núcleo duro que explica aquello que desborda, aquella cosa oscura. Claro. En un libro La sombra que siempre acompaña maravilloso a la de luz. Álvarez, él se llama así, aunque el apellido es Álvarez, el poeta y escritor inglés, se llama El Dios Salvaje, sobre el suicidio. La frase inicial dice: siempre hay algo oscuro y turbio en un suicidio. Nadie sabe por qué se mata a la gente. Puedes imaginarte que se mata por esto o por lo otro. Es terrible y a algunos nos ha tocado estar más cerca de eso que a otros, y es muy difícil, digamos, atreverse a tocar ese tema. Pero ¿no? tienes razón que ese es un talento, a mí me parece, de Logan, de no haber entrado en ese aspecto que estamos entrando nosotros, así que vamos a salirnos de una vez, ¿no? Con yo le pregunté a Alberto Isola y también le pregunté a Rómulo Acereto, ¿cuál pensaban ellos que era digamos, el secreto de la obra Rojo que ha captado la imaginación de los limeños? Miren, ustedes están todos acá, ¿no? ¿Por qué cosa es lo que tiene Rojo? Obviamente no son estas profundidades, tanto como... Bueno, podemos ver el video, por favor, de Alberto, que se llama Rojo. Gracias. Que nunca maté. Es que lo que pasa es que hay una línea, pues, que ustedes recordarán, en la que dice que uno tiene que matar al padre para poder, ¿no es cierto?, respetarlo, pero matarlo al final. Entonces Alberto dijo que él jamás había matado a nadie, no a sus maestros, sino que los había incorporado, que me parece que fue una cosa interesante. Podríamos ver el video de Rómulo y con eso comenzamos Pero un ratito antes, y abrimos de repente, para... Natalia, eso de macho macho, de repente le evoca alguna alguna reflexión. alguna reflexión. Sí, mira, para bien o para mal no puedo dejar de hacer La acotación.
Sí, sí, porque yo creo que la relación de los hombres con la sangre y con el rojo es mucho más trágica. O sea, yo creo que si tú todos los meses vieras una toalla higiénica con sangre, no puedes pensar que es una muerte de todos los días. O sea, yo creo que ahí hay connotaciones de la sangre obviamente trágicas, de muerte, de enfermedad, de herida, ¿no? Que todos tenemos, pero yo siempre me pregunto en por qué no incorporar esta visión más femenina de la sangre como muestra de fertilidad o de creatividad, ¿no? O sea, yo creo que ahí para mí la sangre es sí, como un símbolo de la vida, de la posibilidad de generar más vida, ¿entiendes? Entonces es Claro. como, ahí yo pienso que se hacen otras conexiones, ¿no? Y quizás la relación con tus madres simbólicas, las muchas madres que uno va encontrando en la vida que pueden haber sido buenas o malas contigo y en fin, las distintas conexiones que puedas haber hecho con tus maestras o yo qué sé, este, pueden también leerse desde otra perspectiva a través del rojo, no Sí. solamente como una muerte de uno para que surja el otro, sino también como un canal creativo, ¿no? Bueno, las mujeres siempre han sido más maduras y más inteligentes que los seres humanos, ¿no? O sea, me Sin refiero a lo, demagogia, vamos a me decir. refiero a lo siguiente, me refiero a que tal vez la relación entre un maestro y un pupilo es mucho más varonil en el sentido de que estamos de rivales, mientras que en la relación entre la mujer y ¿no? la pupila es más bien una relación de madre e hija, que es muy distinto, o sea que es más Que no también sé, puede tal ser vez muy estoy conflictiva, también ¿no? Vamos jugando a con decir, claro, estereotipos, ¿no? sí, Tendríamos que hablar mucho más largo sobre eso, ¿no? Sí, sí. bueno, yo quisiera abrir la audiencia pronto porque ya se nos está pasando la hora, pero quiero mostrar esta última de Rómulo y tal vez eso nos dará para abrir la audiencia. Sí, por favor, la de Rómulo. En algún momento yo hablando con uno de mis profesores de actuación, me hizo un análisis de la obra, yo por otro lado, ¿no? Me hablaba de cómo él sentía que la acción de la obra, de lo que se trataba la obra, no era de robots, su relación con el arte o el conflicto que tiene a las formulares y la sino que la obra se trataba de este chico, de este asistente, que tiene que enfrentar, tiene que cuidar y atender a este monstruo de 7 cabezas, este dragón asqueroso, un ser humano despreciado. Y para este chico es una experiencia tan fuerte como ir a atender a un reclusorio o enfrentarse a la guerra. Y así como una experiencia tan extrema como esas, era o ha sido atender a este monstruo. Y que lo único que hace que este chico pueda como sobrevivir a eso es que tiene esta especie de bondad natural, esta inocencia o este amor que recibió de sus padres desde los 7 años que tuvo. Y que eso es lo único que hace que él pueda superar una experiencia tan extrema como la guerra o como ir al macroscopio. Es la base de su crítica final. O sea, si él lo enfrenta de esa manera o lo cuestiona de esa manera, es porque lo admira, porque lo quiere, no es porque lo desprecia. Bueno, bien. ¿Algún comentario? Entonces abrimos la sala para la audiencia, sí, porque nos gustaría escuchar sus preguntas. Sé que tenemos una pregunta del Twitter, que más tarde le voy a preguntar, le voy a pedir a Jano que nos la lea desde arriba. Pero empezamos con preguntas del escenario, le digo de la audiencia. Levanten la mano y les pasamos el micro. Me quedé con la pregunta esta mientras esperamos que hayan voluntarios de lo arquetipal, ¿no? Que tú dijiste que lo arquetipal era una cosa que se repetía, ¿no? Y que esto que era la relación entre el padre y el hijo no tendría por qué ser interpretada arquetipal. ¿A eso ibas? Sí, lo que, fíjate, yo creo que una obra de arte es una obra de arte cuando admite una pluralidad de interpretaciones, ¿no es cierto? Es decir, acá esto que está diciendo Ken, digo, Rómulo, es interesante, porque nos está planteando un vértice de lectura, que es la lectura del artista que quiere ser frente al artista consagrado. Evidentemente una relación maestro-discípulo
es una relación difícil, sobre todo si el discípulo es más talentoso que el maestro, Claro, sí. en cuyo caso muchas correcciones no son producto de una buena pedagogía, sino más bien de la envidia, ¿no es cierto? Es decir, entonces, claro, es la envidia que el viejo puede sentir por el joven. Uno de mis maestros en psicoanálisis me decía, cuando un paciente tiene algo más que tú, y siempre tienen algo más que tú, o son más jóvenes, o más audaces, o más, lo que fuera, y tú interpretas ese más como un síntoma, sospecha de tu propia envidia, ¿no es cierto? Entonces sí hay problemas con la relación maestro-discípulo, que probablemente están pautadas en una lógica que ha sido una lógica muy sesgada por una visión de género en el sentido pregénero, es decir, una visión masculina de la relación maestro-discípulo, ¿no es cierto? Y que en la pintura probablemente es mucho más fuerte desde la época de los ateliers, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el taller de Miguel Ángel? De repente había un Miguel Angelito tan bueno como Miguel Ángel, y del cual no tenemos la menor idea. Mayormente los despedían cuando eran Mayormente demasiado lo buenos. despedían, Así, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, está todo eso también en esta lucha por afirmarse. Entonces yo lo que decía es, en mi manera de entender, plantearlo estrictamente en términos de arquetipos, de repente impide ver todas estas sutilezas triviales que hacen de las cosas, ya que se cita tanto a Nietzsche, humanas, demasiado humanas, Sí, ¿no? sí, claro. Sí, a ver, tenemos varias preguntas. Micrófono, por favor. Ya. ¿Dónde está el micrófono? ¿Cómo están presentes lo apolíneo y lo dionisíaco en la obra de Rosco? No, en la obra teatral. En la obra teatral. Ajá. ¿Cómo ha sido buena pregunta, ¿no? Muy interesante. Pues está presente, a mí me parece tal vez, yo no sé, me parece que está presente en la misma personas de Kenny y de Rosco. Porque podría uno decir que Rosco es en cierto sentido más dionisíaco, ¿no? O está más conectado con lo dionisíaco que... Bueno, está la relación de Rosco con de Kooning, ¿no? Ah, perdón, Con Pollock. Con con Pollock, Pollock, sí, ¿no? sí. Y ahí él hace usa esa imagen, ¿no? De que más bien Rosco es Apolo y Sí. frente a Pero después Apolo. también Roscoe, o sea, el personaje en la obra le dice al asistente que es demasiado caricaturesco, ¿no? Y porque al final es un todo, ¿no? Entonces, o sea, el asistente quiere resaltar esto, ¿no? De que Polo, que es el dionisíaco por el gesto, por la fuerza vital con la cual pinta, y al frente Rosco así lo interpreta, por lo menos quiero o creo recordar, y después Rosco le dice, no, tú has entendido mal, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es lo dionisíaco y lo apoliniano? Disculpe, creo ¿Sí? que se malentiende mi pregunta. Yo hablo del lenguaje de la obra teatral. Finalmente, El origen de la tragedia es un libro acerca del teatro, del drama, de la tragedia. Entonces, en ese sentido, si es que encontraban elementos de lo dionisíaco en el lenguaje que usa la obra Rojo. Hay que preguntarle a los No teatreros. sé, digamos, O si se Este- trata de una obra de arte, digamos, construida meramente a partir de un lenguaje apolíneo, o sea, dentro de la ilusión que es ver el estudio
de Mark Rothko, si es que, digamos, en los momentos de emoción se encuentran elementos dionisíacos en la obra también. Sí, en el probablemente, ¿no? O sea, es perdón, No, cuando empiezan a pintar, ¿no? O sea, eso es un momento realmente de furia, ¿no? claro, pero además, mira, ninguno de los tres invitados es un dramaturgo o un artista en el sentido de Escena, actor. escena. Y esto es interesante, esto muestra también un sesgo y probablemente nos encontremos en dificultades para ubicar lo dionisíaco y lo apolíneo en la obra de teatro. Yo me hago algunas preguntas. Es una obra de teatro escrita hace 2, 3 años, tal vez un poco más, Sí, 3 o años, 4. en 2010 creo que se 2007. estrena, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué hace que algo que ocurrió en 1970 adquiera la vigencia que tiene y alcance ribetes trágicos? Y probablemente hay un momento brutal en la obra trágica cuando se enfrentan dos concepciones de valor, cuando al final Rómulo o Ken enfrenta a Rothko, cuando Rothko al final está realmente abatido. Entonces es una pugna entre lo dionisíaco y apolíneo que está representado entre los dos y para los dos. Pero yo acá tendría que dejarle la palabra a Alberto, que lo veo por ahí, porque esto ya demanda una respuesta mucho más teatral. Yo al principio decía que nos habíamos centrado un poco demasiado en la visualidad de la obra de Rothko, probablemente porque la escenografía es extraordinaria, ¿no? Yo creo que la escenografía es algo que nos ha atrapado, ¿no es cierto? Es decir, ese taller es realmente una suerte de loft apagado, de sótano, de Manhattan, ¿no? Y el cuadro, y en el momento que hacen el fondo del cuadro, a uno lo lleva y lo mete y uno se siente parte del asunto, pero A ver, creo Alberto. que ahí... No, yo, solo una idea, me parece una pregunta interesante. Creo que el conflicto está en cómo estos personajes se enfrentan a una serie de emociones desbordantes como la muerte, por ejemplo, que está todo el tiempo presente, y cómo eso se contradice o entra en conflicto con la manera tan racional que tienen de ir ordenando ciertas cosas. Creo que la observación que hizo Max, que me parece una muy buena observación de cómo el personaje va apareciendo, yo voy entrando en el personaje, tiene que ver con eso. Creo que al comienzo hay como un exceso de parte de los dos personajes de ser apolíneos, de tratar de racionalizar todo, y conforme va avanzando la obra, el sentimiento de la muerte, el sentimiento del fracaso, empiezan a aparecer, que creo que es lo dionisíaco, ahí es donde la cosa se va desbordando. Y la última escena es una escena donde lo que prima es, creo yo, la emoción más que el intelecto. Gracias. ¿Preguntas? Aquí adelante hay varias. 1, 2, 3, 4. Hola, ¿qué tal? Bueno, no suelo felicitar conversaciones en las que no participo de terceros, pero los felicito porque realmente la conversación ha estado muy interesante. Y bueno, te felicito, Víctor, porque bueno, te conozco y la verdad que ha estado muy interesante. Yo no he visto la obra. Yo me pero imagino, a ver, déjame preguntar, ¿quiénes no han visto la obra? Es magnífico, me parece magnífico. Esto realmente es algo que hay que anotar. Sí, tenemos que Tenemos que hacer el conversatorio antes de que empiece. Tengo que admitirlo y decir que no he visto la obra. Claro, claro. Pero Bien bueno, acompañado. soy fotógrafo y me interesa el arte y bueno, mi comentario va por el lado del arte, ¿no? Y creo que lo que hemos visto y lo que se ve en Rothko es justamente ese conflicto de
de si es que el arte necesita su propio espacio o no. Yo soy fotógrafo y bueno, me encantaría algún día de pronto entrar a un lobby tan impactante como el de Four Seasons y ver fotografías mías en todas las paredes, ¿no? Pero creo que sí hay un conflicto en el hecho de que Rothko era que se preguntaba, ¿va a poder mi arte, va a poder mi pintura transformar el lobby del Four Seasons en una galería de arte? ¿O va a poder el restaurante, el lobby del Four Seasons, transformar a mi arte en simplemente una banalidad que está colgada ahí para decorar, ¿no? Creo que esa es la pregunta esencial que se hacía y que le devanaba los sesos realmente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la batalla? Eso por un lado, y por otro creo que su arte, por verlo, por ver cómo es sumamente estructural. Es tan estructural que tiene las dimensiones de sus cuadros, las mismas dimensiones, o trata de tener las mismas dimensiones que las paredes, para que el cuadro estructuralmente sostenga el propio edificio, ¿no? Creo que al final lo logra estructuralmente con su capilla, transforma, porque ahí me parece que él es el mismo diseñador, él transforma toda la capilla en el arte, en su arte, y bueno, y muere por él. O sea, la muerte está definitivamente vista en los colores. El tema de los colores pareciera una pugna siempre en él. Los colores han tratado siempre de salir, se han visto apagados, constantemente los ha tratado de apagar, hasta que finalmente los apaga en la capilla, ¿no? Es un comentario que quería hacer, bueno, eso es, ¿no? Sí, bueno, la cuestión esta de la pugna en contra de, o sea, ¿por qué acepta este señor tan espiritual o porque piensa que el arte tiene el poder de transformar, ¿cierto?, ese espacio? Y entonces la conclusión es que no, por eso es que renuncia, se da cuenta que no puede, o sea, porque hay una escena particular de la que todo el mundo habla, que va con su mujer después de haber estado otra vez en Pompeya, donde además en Pompeya él hablaba mucho de cómo los murales, los frescos de Pompeya le hacían recordar por los colores oscuros y por la cuestión dionisíaca. También habla de la biblioteca de Miguel Ángel, ¿no es cierto?, que daba la impresión de que todas las puertas y las ventanas estaban tapiadas y que él creía que eso era lo que quería hacer. O sea, como que él hubiese tenido realmente la intención de crear un espacio, ¿no?, que invertía los valores de este imperio americano, y que él, tal vez lo que se dio cuenta cuando fue a cenar con su mujer es que nada iba a vencer esto, ¿no? Y entonces dijo, váyanse al diablo, tomen su dinero, se acabó el asunto, yo no quiero su dinero. No, tal vez eso, ¿no? Una cosa heroica, ¿no? Lo interesante en Rojo es cómo presenta el autor de la obra esta relación que va cambiando entre Ken y Rothko. Al comienzo Rothko Ken es totalmente sometido, ¿no? Y al final en la obra es Ken el que finalmente lo lleva a tomar el teléfono que está ahí y a decir no, ¿no? Entonces, porque lo acusa de hipocresía. Entonces, claro, quizás ahí hay un autorreconocimiento de su propia o arrogancia o autoengaño, ¿no? ¿Por qué lo ha aceptado? Eso creo que va a quedar un enigma, pero ¿por qué ha renunciado? Creo que eso sí podría ser, ¿no? O la influencia de otra persona. Y una cosa maravillosa también de que es el joven el que lo hace, sí, por lo menos en la obra, el joven es el que es el artífice del cambio, ¿no? Sí, claro, pero hay un pensador un tanto desprestigiado hoy día, me refiero a Carlos Marx, que hablaba del fetichismo de la mercancía. O sea, hay un problema gravísimo con el arte. El arte, para poder subsistir, necesita financiamiento. En el momento que necesita financiamiento, deviene mercancía. Pero el arte no quiere ser un fetiche más de la mercancía. Entonces, cuando Rothko en un momento de arrogancia dice, soy yo contra Manhattan, sí, no es él contra Manhattan,
es esa pugna del artista que quiere crear algo que tenga un valor más allá del valor de cámara. Y esto es una situación también trágica, porque tampoco creo que un artista no quiere que le compren sus cuadros, ¿no es cierto? Yo tenía un maestro de psicoanálisis brillante, decía: el psicoanálisis es maravilloso, el problema son los pacientes, ¿no es cierto? Claro. Entonces también él quería el psicoanálisis en su pureza más absoluta, bien las resistencias, las dificultades, que no viene, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay pues también en estas apuestas tan capitales y radicales, hay una situación de drama muy, muy fastidioso. Habían varias otras preguntas. A ver aquí. ¿Dónde está a ver. Hola. Yo quería saber qué es lo que hay en el quiebre, en el cambio del ¿qué es lo que hay en el cambio del expresionismo abstracto al pop art que hace que Rothko ¿cómo se dice?, indigne tanto de no poder o no querer matar, o sea, que no quiera que lo maten a él, que el pop art no lo mate a él? ¿Cuál es la amenaza, dices? ¿Cuál es la amenaza de qué? ¿Cuál es la amenaza que significa el pop art para Rothko? Sí, o sea, y que no había en el quiebre anterior, que no había en el quiebre del expresionismo después del cubismo. O sea, si bien Natalia dijo que no era una cosa de linealidad, no era algo que sustituía a otro, que sino podía estar presente perfectamente al lado del otro en la misma época, ¿qué es lo que hay en ese quiebre que no hay en el quiebre anterior? ¿Por qué se indigna tanto cuando el Ken quiere matarlo a él? Claro. Ceci, ¿quieres? Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Probablemente porque el pop art es el inicio de un arte que ya no reivindica ninguna trascendencia, ¿no? Que más bien, como su nombre indica, es arte popular en el sentido literal, ¿no? Pop art. Entonces, es un arte que va a buscar elevar a estatus de arte con una gran A, una serie de objetos o de fenómenos, de personalidades que son al alcance de todos, ¿no? Marilyn Monroe, Mick Jagger, la lata Campbell o la detergente Brillo, ¿no? Entonces Michael Jackson más tarde, ¿no? Entonces efectivamente, como tú bien lo has dicho, es un tipo muy particular de ruptura, ¿ya? No es ya un cambio de estilo o más allá del estilo de visión de la pintura, sino que ya probablemente estamos entrando ya a lo que se llamaría la posmodernidad, ¿no? Una visión de vida, pues, una visión de vida. Él mismo lo dice en la obra, vemos varios momentos en que se indigna y dice: estamos viviendo en una época en la que lo trivial, lo agradable, eso es lo importante, no lo valioso, no lo que me comprometo, es una cuestión del momento, ¿no? Hemos perdido toda noción de la profundidad de las cosas, de la seriedad. Dice: todo es agradable, todo te gusta, pero nada es verdaderamente permanente. Eso es lo que él siente, ¿no? ¿Sabes que en México se ha puesto esta obra y Víctor Trujillo hace el papel que hace Alberto? Y dice una frase muy interesante que creo que responde lo que usted dice. Todos los expresionistas abstractos son de raigambre europea. Es Europa trasplantada a Estados Unidos. De Kooning, Rothko, Pollock, a pesar de ser profundamente americano, tiene el anclaje europeo. Y Trujillo, además con ese tono mexicano maravilloso, dice: el pop es pintura verdaderamente gringa. ¿No es cierto? Entonces, es en un momento determinado probablemente el triunfo del consumo, el triunfo de lo lúdico, el triunfo de algo que dice: si queremos algo trascendente, de repente lo trascendente no puede estar en un lienzo, de repente debe estar en otro lugar. Entonces es un quiebre
verdaderamente radical, es un quiebre brutal que para alguna gente es seguramente intolerable. Todavía nosotros tenemos críticas frente a ciertas formas de arte, ¿no es cierto? Es decir, hay una resistencia muy fuerte a aceptar un arte como el que tú estás planteando de parte de determinados sectores que sienten a la manera de Rothko que esto es la frivolización del arte, que es la decadencia del arte, que es la banalización del arte, y van a usar probablemente estos textos como defensas fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con este cambio de la palabra cultura? Antes la palabra cultura se refería a la alta cultura. Ahora la cultura está asignada por la antropología, ¿no es cierto? Hay una cultura tal, vinculada a lo étnico, hay también cultura empresarial, cultura etcétera, 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 y ya la idea de que hay exponentes maravillosos de la cultura se diluye, ¿no es cierto? Antes la cultura, ahora me gusta la cultura, me gusta, entonces, Sí, tenemos tiempo para 2 preguntas más. Y, aquí, el micrófono, ¿dónde está? Yo no veo el micrófono. A ver, ¿quién rescata el micrófono, por favor? ¿Qué tal? No, yo quería hacer una pregunta Ajá. también. Bueno, puede ser un poco repetitiva quizá con la pregunta que acaban de hacer, pero un poco que estaba haciendo una analogía con algo que he leído hace poco. Estaba haciendo una revisión, o sea, está leyendo una revisión histórica de la estética que de hecho puede ir medio más esquematizada, como dice Natalia, pero aún así había una parte en la que justo hablaban de este paso como que incluso antes de la revisión que podría tener Platón, medio que de la estética o lo bello fijado en el mundo, ¿no? En lo tangible y en lo que puede ser representable así tal cual. Pero después como que el paso a la tragedia por la belleza en tanto que alguien pudiese incluso morir como héroe. Entonces medio que me da la idea esto de Rothko con este afán de precisamente eso, ¿no? Morir como un héroe en su ley y haciendo lo que quiere hacer y transmitiendo lo que quiere transmitir. Entonces justamente con esto del pop art me queda un poco la duda de cuál sería el afán del artista pop art, ¿no? Y de repente Natalia, que dice ser hija más de Warhol que de Rothko, podría contestarme eso, porque de hecho creo que en general puede haber mucha crítica al pop art, pero somos consumidores de eso y de alguna manera hay algún afán ahí, ¿no? Atrás de todo eso. Tienes razón, Natalia. No, afanes muchos, pero yo siento que también hay esos movimientos que se van dando en los cuales también se democratiza, ¿no? También se empieza a acabar esta idea del artista como genio, como alguien Elitista. que puede hacer algo que solo esa persona la puede hacer, y también que tiene una técnica muy particular, unos insumos mágicos, unas técnicas escondidas que solo las puedes encontrar en, no sé, pues en un baúl con 8 llaves, ¿no? Y digamos lo que Warhol nos dice, oye, no, esto no es tan complicado, ¿no? O sea, está al alcance de tu mano, ¿no? O sea, no solamente es, o sea, pensar en que se banaliza, sino también que se democratiza, que te dicen, oye, tú puedes hacer también, tú puedes hablar de lo que te está pasando críticamente, irónicamente, lúdicamente, pero sí, es como... Pero esa democratización de la que hablas, ¿no podría ser más bien una universalización de la posibilidad de que cada uno descubra su genio, su singularidad? O sea, porque suena como que esta democratización homogeniza a todo el mundo. O sea, todo el mundo puede, qué sé yo, hacer pixel art o qué sé, no, ¿sabes? Tienen todos los instrumentos, todo el mundo puede hacerlo. Pero no, o sea, eso simplemente hace accesible a todos, pero lo que uno puede hacer también depende del talento, o sea, ¿no? Y el talento Pero es una cosa singular. Deja de estar tanto en la realización técnica, sino también en la idea. O sea, estamos haciendo un giro, estamos pasando Sí. del arte más perceptual al arte conceptual. Sí. Entonces, ahí ya hay un giro de no retorno, ¿no? O sea, yo creo que sí, de alguna manera es un fin, ¿no? Y la muerte simbólica y real de él nos habla, ya no vemos las imágenes como
como relaciones de color y que se resuelven dentro del formato del cuadro. Ya somos más conscientes de que eso se ve en determinados contextos, en relaciones de poder, que hay no sé, o sea, depende quién lo ve, dónde, ¿no? Quién lo puede hacer, quién lo puede realizar. Pone otros aspectos que estaban presentes, pero los mete, digamos, en el trabajo, ¿no? Claro, pero Bueno. lo que has leído, Víctor, del Guardian, Sí. lleva a confusión, porque las primeras 3 líneas parecen un manifiesto de arte conceptual. El arte está en el pensamiento, el concepto. Pero No, sin pero embargo, no, perdón, no dice el arte está en pensamiento. El arte es pensamiento. es pensamiento. Ya, es muy distinto. Bueno, el arte es pensamiento. Ya. Es pensamiento en acto, Sí. ¿cierto? Entonces, si es pensamiento en acto, no es conceptual, ahí tienes toda la razón del mundo. Pero también es abrir la posibilidad a que el concepto es de repente tan importante como el percepto. Y eso es lo que un artista plástico de la época de Rothko no podría aceptar ni suscribir, porque él es un maestro de la organización perceptual, que es el pensamiento en acto que él tiene. Pero es un Y pensamiento en cambio los que vienen acto después son que conceptuales. requiere una materialidad. Entonces, ahí hay un quiebre de todas maneras, ¿no es cierto? Pensamiento, pero que requiere este pigmento. Y a pesar de que todo eso ha empezado mucho más temprano, en realidad, tú citabas hace un rato a la fuente de Duchamp, ¿no? Sí, Y ahí pues. estamos en 1907, El urinario. 5. Sí, ¿no? claro, Entonces la idea del retorno, de hecho, está, o sea, Rothko es... claro. Es decir, Duchamp es un antecesor del pop art Exacto, absoluto. así es. Sí. Bueno, me están insistiendo una y otra vez por tengo yo aquí ¿no? que ya se nos acabó el tiempo. Pero tengo una gran noticia. Parece que nos están esperando afuera con un cafecito para poder quedarnos un rato conversando, así que todos están invitados a quedarse un rato más. Yo aprovecho para agradecer a unas cuantas personas que me he ido acordando. Jorge Ruchman y Edson Barrios, que me ayudaron con la publicidad, Pablo de los Ríos, que me ayuda muchísimo, Andrea La Piedra y los hermanos García Bedón, por supuesto que los he visto por ahí en alguna parte. Muchas gracias. Tenemos una próxima conversación aquí en la plaza en mayo, el 9 de mayo, sobre la próxima obra que se llama Drácula, que es de Stoker, que me dicen que está fabulosa. Los invito a todos para que estén de vuelta aquí. Y mientras tanto, démosle un gran aplauso a nuestros invitados. No, gracias a ti. Y a ustedes. Y nos vemos afuera. Gracias.